Los análisis de laboratorio, las analíticas sanguíneas, son extremadamente importantes, ya que nos dicen cómo estamos por dentro, en cuanto a nuestra salud, nuestro metabolismo, nuestra sensibilidad a la insulina, nuestro balance hormonal, nuestro sistema inmune y un sinfín de cosas que así sabremos si estamos acercándonos a la enfermedad o alejándonos de la misma, que es lo importante. Más vale prevenir que curar. No esperes hacerte diabético o a enfermar para medirte tus parámetros, puesto que ahí puedes detectar que algo no va bien y ponerle remedio. Por eso, como no quiero que llegues a ese punto, te he preparado este vídeo con 6 parámetros de analítica sanguínea muy importantes que nos dicen a modo general cómo está nuestra salud, más 3 parámetros extra que puedes medir tú mismo y que no son de laboratorio de sangre. Sin embargo, nos dice mucho de cómo está nuestra salud y qué tan lejos estamos de la enfermedad. El problema que sucede con los análisis de laboratorio es que la Seguridad Social y la mayoría de médicos, por el costo que tienen, no hacen una analítica extensa. Y de estos 6 parámetros hay 3 o incluso 4 que a veces no suelen medir. Sin embargo, son muy importantes para nuestra salud. El primero de ellos, y para mí uno de los más importantes, es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa eso? Pues significa básicamente la cantidad de azúcar que hay pegado a mi proteína hemoglobina, pero me da una estimación de la glucotoxicidad del organismo. Si yo necesito unos niveles de azúcar entre 70 y 90 para estar sano y desayuno carbohidrato refinado, elevo la glucosa por encima de 90 y 100, y luego a media mañana otra vez, y luego en la comida, luego en la merienda y luego en la cena, llega un punto en el que he tenido hiperglucemia crónica todo el día y como consecuencia se glican mis tejidos. Cuando mis tejidos se glican, se les pega el azúcar, pierden la función y como consecuencia me vuelvo hipertenso, diabético o con Alzheimer. De hecho, el Alzheimer le llaman la diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque hay presente una glicación de los tejidos. Así que no esperes hacerte diabético para medir la hemoglobina glicosilada. Dígale a su médico que por favor te importa mucho tu salud y que debe medírtela para saber si estás lejos de la diabetes. Bien, esto funciona así. Si yo tengo aquí mi célula, la cual tiene receptores como este de insulina, la hormona que ahora veremos, cuando conecta la insulina con el receptor, permite que un transportador de la célula dé entrada a la molécula de glucosa en la célula, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando yo estos receptores de insulina los saturo de insulina porque estoy comiendo todo el día cada 2 horas y venga carbohidrato y venga azúcar y venga harinas, llega un momento que se saturan y no funcionan porque tengo resistencia a la insulina. Cuando yo el timbre de una casa lo toco muchas veces, lo puedo fundir y llega un punto que llamo a casa y nadie me oye. Cuando yo secreto insulina constantemente, puedo fundir los receptores de insulina, volverme resistente a la misma y el azúcar, la glucosa, no entra en la célula, se queda fuera en la sangre. Entonces se me dispara la glucosa en la sangre, que es el segundo parámetro de laboratorio importante a medir, la glucosa en ayunas. No hay que comer antes de ello, ¿vale? Porque si no, altera el resultado. Cuando yo tengo el azúcar alto, seguramente tenga la hemoglobina glicosilada alta. Sin embargo, el azúcar alto hay que saber interpretarlo y no todo el mundo sabe, pero para ello te lo he explicado en una pizarrita. Cuando tengo niveles de entre 60 y 85 miligramos por decilitro en ayunas de glucosa, son niveles óptimos, indica que soy sensible a la insulina, todo va bien. Cuando supera los 85, esto no lo dicen muchos médicos, ya voy camino a la diabesidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de 100 es prediabetes. La diabesidad es el término que le ponen muchos investigadores a la relación que hay entre la obesidad y la diabetes, ya que ambas condiciones padecen de azúcar alto en sangre e insulina alta en sangre y, por supuesto, hemoglobina glicosilada alta en sangre. Por lo que si yo paso de 85, ya estoy en 90, 95, 98, aunque mi médico me diga que todo va bien, yo debo estar alerta porque ya no estoy en niveles óptimos, ya voy camino a la prediabetes y tengo que poner remedio. Quizá ya el ayuno intermitente, alimentación
alimentación cetogénica, o tengo que mejorar el estilo de vida, ganar salud circadiana, en fin, contactar con un profesional, pero tengo que mejorar. A partir de 100 ya es prediabetes y a partir de 120 en ayunas ya es diabetes tipo 2. Y esto es un peligro porque la glicada se dispara a niveles de 11, como he llegado a ver, de 12, de 14, donde, claro, esos diabéticos luego padecen de enfermedades cardíacas, padecen de Alzheimer, de demencia, pierden la energía porque está el organismo glicado por completo. Tercer parámetro importante de la analítica a medir, la insulina, conocida como la hormona de engorde, porque los diabéticos tipo 1, distintos a los tipo 2, porque los tipo 1 no la producen, los tipo 2 tienen resistencia a la misma y suelen tener exceso de insulina. Los diabéticos tipo 1 lo que sucede es que no producían insulina, no producen básicamente o no lo suficiente como para sostenerse con vida. La insulina es esencial porque si no, no puedo crear tejidos y por eso antes de descubrir la insulina sintética y poderla inyectar, los diabéticos tipo 1 morían, no crecían. Sin embargo, cuando se les inyectó empezaron a engordar. Por eso todas las personas con obesidad y sobrepeso tienen insulina por encima de 10, de 12, de 20, los diabéticos por encima de 25, una barbaridad. Con una insulina en ayunas tan alta no puedo acceder a la quema de grasa. La insulina en exceso inhibe la quema de grasa, ¿vale? El glucagón, su hormona antagónica, permite que queme grasa. Si tengo la insulina por encima de 5, ya significa que voy camino a la prediabetes, ¿vale? Entonces ahí tengo que poner el foco y mejorar mi alimentación. Seguramente esté comiendo algo que no me sienta bien, que me dispara el azúcar, que me genera resistencia a la insulina, o no me muevo lo suficiente, o tengo mucho estrés. Habría que corregir, ¿vale? Lo ideal entre 3 y 5 unidades por mililitro de insulina, en ayunas, por supuesto, ya que es muy diferente la insulina y la glucosa basal a la insulina y la glucosa postprandial, después de comer, no son lo mismo. Cuarto parámetro importante que ya por fin sabemos que lo están pidiendo cada vez más, dada su importancia, según están reflejando ciertas investigaciones, y hablamos de la vitamina D. Se suele medir en la forma 25-hidroxi y debería estar entre niveles de 60 y 80, ¿vale? Porque es lo que me garantiza a mí de que mi sistema inmune esté fuerte. Sin vitamina D el sistema inmune no funciona y yo seré propenso a padecer enfermedades autoinmunes. Todos los diabéticos tipo 1, donde tienen una enfermedad autoinmune, del sistema inmune se revoluciona y les ataca a ellos mismos, tienen la vitamina D por los suelos. Todos. Lo mismo sucede con las personas con tiroiditis de Hashimoto. De hecho, quien desarrolla diabetes tipo 1 suele desarrollar después otra autoinmunidad, porque tiene permeabilidad intestinal, un sistema inmune muy débil. Hay que subir la vitamina D a niveles de 60, 80, 90, incluso 100. La toxicidad está mucho más lejos de lo que nos han dicho. Algunos estudios dicen que a partir de 250. Y la media de la población la tiene por debajo de 30. Por eso viene de repente una infección vírica y arrasa con muchas personas, porque tienen la vitamina D baja. Ahora sabemos con este bicho actual que ha habido, que las personas que han hospitalizado cuando les han suplementado con vitamina D han comenzado a recuperarse y levantarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema inmune sin vitamina D es que deja de funcionar. También es de decir que todas las personas que sufren de enfermedad cardiovascular tienen la vitamina D por los suelos, ya que es una hormona que interviene en la función del músculo cardíaco, imprescindible. Recuerden que si tengo niveles inferiores a 40, debo suplementar 5.000, 10.000 unidades, vitamina D3 más K2, actúan en sinergia, magnesio en la forma bisglicinato o treonato, o malato, porque ayudarán a que se active la vitamina D. Sin magnesio no hay vitamina D. Quinto parámetro importante, el perfil lipídico, donde destacaría los triglicéridos y el HDL. Hoy en día ya por fin cada vez se va sabiendo que el colesterol no tiene tanta importancia y aunque en 200 está el límite, si está en 210, 220, 230, puede que no haya riesgo, puesto que el resto de parámetros y el metabolismo está sano. Y cuando no hay oxidación ni glicación de las partículas de LDL, no suele haber problemas pese a tener el LDL y el colesterol altos. Hay que entender que
La recomendación estaba en 300 hace unos años, hoy ya en 200. El año que lanzaron las estatinas al mercado, el fármaco para el colesterol, fueron reduciendo cada vez más y más la cantidad de colesterol recomendado. De 300 ya hemos pasado a 200, lo cual indica que hay un claro interés comercial en vender fármacos. Así funciona el Big Pharma. Por lo que lo importante es medir los triglicéridos. Aunque la medicina tradicional dice que con 150 está bien, deberían estar por debajo de 100 para prevenir la enfermedad cardiovascular y la arteriosclerosis, porque los triglicéridos me indican la grasa que está flotando en sangre que no estoy quemando. Cuando tengo sobrepeso, cuando no soy eficiente quemando mi grasa, lo más normal es que tenga los triglicéridos altos. Y es esa grasa la que se acaba pegando a las arterias y generando problemas, no el colesterol, ¿vale? Aquí el colesterol no es el malo de la película. De hecho, ¿cómo se bajan los triglicéridos? Con una dieta rica en grasas monoinsaturadas, saturadas y colesterol. Una dieta cetogénica suelen bajar a 40, 60. Así me lo ha demostrado la experiencia clínica con cientos y miles de pacientes. Por otro lado, tenemos el HDL, conocido vulgarmente como colesterol bueno, que la verdad es que es muy bueno para el organismo, recoge ese exceso de colesterol que pueda haber, lleva al hígado a que se recicle o lo deseche y permite que todo funcione bien. Cuando yo tengo un estilo de vida saludable, suelo tener los triglicéridos bajos y el HDL alto, por encima de 60. Para saber tu riesgo cardiovascular, habría que dividir triglicéridos entre HDL. Recuerden, triglicéridos dividido entre HDL. Si da inferior a 2, a 3 se dice, pero para ser más preventivo, si da inferior a 2, cercano a 1, significa que no tengo riesgo cardiovascular y que estoy haciendo las cosas bien. Y si tienes ese resultado, seguramente tengas bien la glucosa, tengas bien la insulina, tengas bien la glicada y el metabolismo funcione estupendamente. Y sexto parámetro importante, la proteína C reactiva, nos dice la cantidad de inflamación que hay en el cuerpo. La inflamación crónica es el asesino silencioso. Entonces, si no es 0,0, ya hay cierta inflamación. Y si ya supera el 2, el 3, el 4, incluso el 5, significa que estoy muy inflamado. Tengo que recurrir a suplementación antiinflamatoria, alimentación que me desinflame, un estilo de vida, o ponerme en manos de un profesional que sepa de esto y te baje la inflamación. Además te permite averiguar si es que hay un problema, como puede ser una enfermedad autoinmune que no tienes diagnosticada, sin embargo el cuerpo está ahí, el sistema inmune inflamado, atacando, ¿vale? Así que es muy importante medir proteína C reactiva, debe ser 0,0, lo que me indicará que no tengo inflamación. Sin embargo, yo soy partidario de que hay más parámetros fuera del laboratorio que dicen mucho de cómo está tu salud. Y no solo hablamos del porcentaje graso y de tus sensaciones de energía en el día a día o de cómo descansas, lo cual también me dice mucho. Hablamos de unos datos puntuales que podemos medir nosotros. El primero es el monitoreo de glucosa continuo y es básicamente comprarse un glucómetro donde puedo inyectar una tira de glucosa o de cetona también para medir mi capacidad de oxidar grasa, pincharme en el dedo, extraer una gota de sangre y así me dirá la cantidad de glucosa que tengo. Y ya sé yo que si me paso de 100 y respondo a las comidas con 120, 130, 140, significa que no estoy comiendo lo que debo o que tengo cierto grado de resistencia a la insulina. Es una manera muy útil de medir durante el día cómo vas respondiendo a las comidas, al ejercicio, cómo te despiertas, cómo te acuestas, cómo te afecta el estrés en el azúcar en sangre y demás. Ya haré otro vídeo relacionado con esto enseñando a medir de manera más detallada. Otro extra, la fuerza. Hay dos pruebas que son clave. Una, que son las flexiones. En un estudio en bomberos separaron a dos grupos. El grupo que fue capaz de hacer 40 flexiones tuvo un 96% menos de riesgo de padecer enfermedad cardiovascular que el grupo que no hizo 10 flexiones. Así que si no eres capaz de hacer 10 flexiones, significa que estás en riesgo. Debes entrenar la fuerza, porque mejora la fuerza mucho la sensibilidad a la insulina. Te baja la glicada, te baja la insulina, te mejora el azúcar, te baja los triglicéridos, te baja la C reactiva y el metabolismo sana. Y como consecuencia no enferma. La naturaleza no se equivoca. Y otra prueba clave es sentarte y levantarte, como estás viendo en la imagen, sin apoyar las manos en el suelo. Si eres capaz de hacerlo,
tu riesgo de enfermedad es menor, mucho menor que el que no es capaz de hacerlo. Si no puedes hacerlo, que sepas que estás en riesgo. Chequea tu analítica y corrige la causa del problema. Y finalizamos con la oxigenación del organismo, de los tejidos. Y lo hacemos con un pulsiosímetro, el cual me va a indicar la cantidad de oxígeno básicamente que hay en mi organismo. Recuerden que enfermedades como el cáncer comienzan cuando hay una baja oxigenación en los tejidos. ¿Por qué? Porque sin oxígeno no combustiono nutrientes. Y si no quemo la glucosa que como, o el azúcar, o mi propia reserva de grasa, no obtengo energía. Y como consecuencia estoy cansado todo el día y tampoco pierdo grasa porque no soy capaz de quemarla sin oxígeno. Y se ha descubierto que los tejidos, cuando tienen baja oxigenación, se conoce como hipoxia, pues padecen cáncer al final, por lo que es importante medirse con un pulsiosímetro. Esto funciona básicamente colocando el dedo y nos dirá la cantidad de oxígeno que hay en el organismo. Da 97. Esto me indica que está bien, que el cuerpo está oxigenado. Cuando supera los 95 significa que no hay problema, que los tejidos están oxigenados de 95 a 100. Es la cifra exacta que es perfecta. Sin embargo, cuando ya bajo de 95 significa que mis tejidos están perdiendo oxigenación, ¿vale? Modo alerta. Tengo que mejorar mi estilo de vida o buscar la solución a mis problemas. Y ya cuando baja de 88 es peligroso y es lo que suelen tener personas con problemas cardiorrespiratorios, ¿vale? De ahí los beneficios que tiene también entrenar el cardio, no solo la fuerza. Y por supuesto, tener una vida sin estrés, ya que el estrés me roba oxígeno. Pues esto ha sido todo del vídeo de hoy. Creo que se ha extendido, pero es que era muy necesario que sepáis toda esta información. Y si te ha gustado, tienes que suscribirte al canal, por favor, porque así me ayudarás a crecer. Dale like, la campanita y demás, y aumentamos mucho la comunidad. Porque recuerda que toda esta información que te doy, en la cual me dejo la piel para brindarte lo mejor, lo hago porque te quiero. Sano, fuerte y libre de fármacos.